actividades culturales deportivas, maestros y directores, supervisores mejor capacitados, definitivamente también se necesitan, más espacios y mejores instalaciones escolares, también se necesitan, alimentos escolares nutritivos, también se necesitan, más computadoras y conectividad para escuelas, también se necesitan, mejorar el currículo y los materiales educativos, también se necesitan, todo es necesario. Todo lo anterior es necesario. Dice, en tu opinión, ¿cuál es la estrategia prioritaria para alcanzar la meta de cobertura universal en nivel media superior y ampliar la cobertura de educación superior? Pues dice aquí que construir nuevos planteles y ampliar los existentes. Fortalecer y expandir programas de educación a distancia, otorgar más y mejores becas a los estudiantes, desarrollar contenidos pertinentes. A mí me tocó nada más un puñado de porcentajes de becas muy bajos cuando estudié. Definitivamente me hubiese gustado tener una beca de mayor porcentaje. Incluso hubo la gran parte de mis estudios universitarios no fue por becas, fue ya posteriormente, ya prácticamente en la maestría que me ha tocado tener becas, pero ha sido muy poco. En fin, definitivamente se necesitan becas, porque definitivamente no tenemos esos sueldos que gozan los diputados, los senadores, los políticos, los funcionarios públicos, los grandes empresarios. Ellos sí se pueden dar esos lujos y lamentablemente no los están haciendo, no están fomentando el estudio, no están fomentando, ellos no meten, muchos de estos, de la gente pudiente, ¿saben lo que hacen? Simplemente meten a sus hijos a estudiar en escuelas públicas, en universidades públicas, para no pagar absolutamente ni un peso, o nada más si acaso alguna que otra cuota por ahí que tenga la universidad pública. Definitivamente parece ser que entre más dinero tiene una persona, más avaro es. Es es una de las cuestiones por las que hay grandes problemas en el mundo, por la avaricia, la ambición de las personas. Todos estos que tienen poder político, económico, militar, etcétera, es tremenda su corrupción, su avaricia, y generan grandes calamidades para el mundo. Pero en fin, aquí dice desarrollar contenidos pertinentes. Pues sí, se necesitan desarrollar buenos contenidos. Muchas veces, a veces los profesores simplemente, eh, algunos, no todos, realmente son algunos, no saben ni siquiera desarrollar un contenido. La misma directiva no sabe siquiera a veces eh, llevar un buen contenido. Fortalecer las carreras técnicas y vincularlas al sector privado definitivamente se necesita para que pueda muchas veces los profesionistas salimos de la universidad creyendo que vamos a tener un trabajo fijo, un sueldo fijo, un trabajo ya asignado que vamos a tenerlo al alcance de la mano, y lamentablemente nos topamos con la cruda realidad de que los trabajos están muy, muy codiciados, muy competidos. Muchas veces se rige bajo la norma del influencialismo o peor aún, bueno,
tal vez no tan peor, pero sí te piden, te exigen, por ejemplo, el típico caso de experiencia. Tienes que tener experiencia por lo menos 3 años, 5 años. Por ejemplo, en mi caso de ingeniería civil, tienes que tener 5 años en el sector constructivo, en el sector constructor. Y eso es claramente una estupidez porque la única experiencia que podemos tener es nuestra carrera, que muchas veces dura de 4 a 5 años, y nuestro servicio social. Es lo único que podemos tener como experiencia laboral. Y definitivamente eso muchas veces lo pasan por alto y te hacen el fuchi, el visto feo. Así que, y te dan sueldos como si fueras un trabajador ignorante, como si fueras alguien que nunca estudió. Lamentablemente así es en México. En México los salarios, los empleos están jodidos. Así se los digo. Bueno, vamos a ponerle que todas las anteriores son necesarias. Pensando en fomento y preservación a la cultura, ¿qué acciones debe emprender el gobierno? Bueno, la cultura es importante. Definitivamente más apoyos a los artistas y creadores, más y mejores bibliotecas, museos, teatros. Fortalecer la autoestima de los mexicanos con bases de la cultura, promover la cultura popular y diversidad, que más gente tenga acceso a la cultura a través de medios digitales, promover la riqueza de México en el mundo. Bueno, todos son necesarios. El apoyo pues en realidad todos los anteriores. ¿Cuál de las siguientes propuestas crees que contribuiría más a que México tenga mayores avances en ciencia, tecnología e innovación? Dice aquí, crear un sistema nacional que estimule la innovación, proteja los derechos de propiedad intelectual y coordine los esfuerzos del sector público e iniciativa privada. Lo voy a volver a leer porque sí está medio confuso. Dice, crear un sistema nacional que estimule la innovación, proteja los derechos de propiedad intelectual. Es cierto, muchas veces los inventos, por ejemplo, son robados, no los ves circulando en internet como si fuera cualquier cosa, no, y el inventor obviamente se queda pobre, no es el que lleva la ganancia, y muchas veces por eso hay flujo de cerebros hacia Estados Unidos o hacia Europa, donde ahí sí protegen los derechos de propiedad intelectual de sus inventos, por ejemplo, y por eso México carece de innovación, de tecnología, de avances en ciencia, en fin, y que coordine los esfuerzos del sector público e iniciativa privada. Bueno, aumentar la inversión en ciencia, tecnología e innovación con el propósito de avanzar en la construcción de una sociedad del conocimiento. Definitivamente hay que invertir. Es una de las cosas que vengo señalando, que los grandes empresarios, los grandes magnates, los grandes funcionarios públicos, grande en el sentido de economía, porque si bien sabemos, los diputados, por ejemplo, otra vez los diputados, ganan de 50,000 hasta 150,000 pesos mensualmente. Es una brutalidad, es una brutalidad. Cuando realmente hay salarios, por ejemplo, de incluso de científicos que van de 5,000 pesos, de 4,000 pesos, hasta 3,000 pesos, hasta 10,000 pesos. Son salarios muy bajos para lo que es un profesionista en ciencias, y también en artes. Son salarios muy bajos a comparación de políticos que son incluso ignorantes, estúpidos y bien corruptos. O sea, es definitivamente la gran disparidad, el gran desbalance que hay en México. Otra cosa sobre el aumento de la inversión es que esa inversión se va nada más a gente
que no es capacitada, que no tiene las mejores cualidades o características, y se va con gente que es allegada, que tiene influencia, que es compadrito de fulanito, que está en el gobierno, que está en cierto cargo público, y así es como se va ese flujo de capital, ese dinero, se va a las manos equivocadas, se va a manos de, voy a decir la palabra, disculpen la palabra, pero son unos hijos de su, unos canallas, definitivamente. Por ejemplo, aquí en México, en Tabasco, perdón, está el caso de que todo el flujo del capital estuvo favoreciendo a los amiguitos, a los familiares del exgobernador Granier, Andrés Granier Melo. Ese viejo, y disculpen, me van a tener que disculpar los señores de edad avanzada, pero es un viejo corrupto. Y estuvo mucha gente allegada de él que se favoreció. Se favorecen lamentablemente nada más sus allegados. Es terrible, es terrible. Y no voy a mencionar todas las corruptelas. Por ejemplo, les cobraban un diezmo a las constructoras. No sé si todavía este gobierno, por ejemplo, perredista, eh, haga todavía ese tipo de corruptelas. Espero que ya no, pero ese tipo de cosas que no estaban dentro de la ley, que estaban fuera de la ley, las hacían. Las hacían. Y lo digo porque a mí me lo dijeron un sinfín de ingenieros civiles, de constructores, de empresarios constructores que se vieron afectados por estas corruptelas del gobierno. O sea, estos gobernantes merecen definitivamente castigos ejemplares. Ya no voy a decir sanciones, voy a decir castigos, porque es lo que merecen este tipo de alimañas. Estas alimañas. No voy a decir reptiles, porque a diferencia de lo que yo opino muy diferente sobre esas teorías de reptiloides y todo eso. No, somos nosotros mismos realmente, pero bueno, ya es otro asunto, poco ligado, está ligado de hecho, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Eh, Definitivamente la inversión en ciencia, tecnología e innovación se debe dar. El licenciado Enrique Peña Nieto debe dar su dinero, sus ganancias, ya sean buenas o malas, o sea, de la buena manera o la mala manera. La mala manera es claramente la corrupción y el influencialismo y todo eso. Debe surgir de él, de sus allegados, de sus superiores. No sé si realmente existan superiores, pues sería, no sé si pertenezca a gremios, a logias, a grupos, no lo sé, que sean sus superiores, o incluso los superiores aparentemente señalados en la ley, como por ejemplo el pueblo mismo, los senadores y los diputados, que son los encargados también de regular las leyes y los reglamentos, los artículos, etcétera, constitucionales, perdón, sí, sí, constitucionales, antes de lo que la apruebe, el de las reformas, por ejemplo, también, que apruebe el presidente de México. El presidente de México, junto a todos estos grupos y junto al pueblo, junto a la nación, deben llegar a un acuerdo, deben llegar a un fin, a una meta que beneficie no solo a unos cuantos, sino que beneficie a todos. Y realmente eso es lo que se necesita. Se necesita urgentemente. Aquí dice focalizar recursos en sectores estratégicos para aprovechar las ventajas comparativas y la necesidad de las regiones. Hay sectores estratégicos que requieren recursos, como por ejemplo es el campo. Siempre es la misma canción en México, que necesita recursos el campo. El campo está olvidado. El campo necesita
inversión de capital, de la mano de obra. Yo creo que sí, también se requiere mano de obra porque muchos campesinos ya se han salido de sus pueblos, de sus lugares rurales, se han salido, ya no quieren trabajar en el campo porque no les está ayudando mucho, no les está beneficiando, no les está proporcionando una calidad de vida suficientemente buena. Perdón, se requiere, se requiere una buena inversión y se requiere tecnología y capacitación. Son tres cosas que se requieren: dinero, tecnología y capacitación o educación. Tres cosas se necesitan. Aquí dice vincular a las universidades y a la industria para que promuevan la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico y la innovación productiva. Sí, se requiere que las universidades y la industria promuevan la investigación aplicada porque muchas veces se promueve la empresa. Sí, definitivamente eso hay, se promueven las pymes, pequeña y mediana empresa, pero con las incubadoras, pero no se llega a mucho renombre que digamos, no hay una, no hay no se ve claro hasta el momento que haya un progreso bastante notable, un progreso notorio, no lo hay. Hay muchas microempresas más que nada y muchas de estas fracasan en menos de un año. En menos de un año fracasan. Muchas se tienen que dar a la bancarrota, quedan debiendo inversiones, grandes cantidades. En fin, las que están aprovechando el mercado en México son las de siempre, las grandes transnacionales y las empresas más grandes de México, como, bueno, me voy a evitar decir nombres, pero las grandes empresas en México no son muchas y hasta ellas se están quedando cortas contra las los grandes corporativos, los grandes negocios del mercado extranjero, por ejemplo, el del de Estados Unidos. Y eso viene pasando desde hace muchos años, específicamente desde cuando se abrió el TLC, el Tratado de Libre Comercio, en 1994 aproximadamente. Y definitivamente se requiere que las universidades y la industria se vayan de la mano para crear investigación aplicada, desarrollo tecnológico, empresas industriales e innovación productiva. Y aquí dice alinear eficientemente a los actores para sustentar el conocimiento científico y tecnológico a la solución a diferentes problemas. Sí, se requiere alinear eficientemente a los actores para sustentar el conocimiento científico y tecnológico, la solución a diferentes problemas. Pues sí, se requiere actores científicos, se requiere tecnología, se requiere mucho de esto que muchas veces se quedan en lo corto, se quedan en, no se llegan a concluir, no se llega a conclusiones, no se llegan a la acción, no se llega a la práctica. Vemos a veces ingenieros o profesionistas incluso trabajando en labores, por ejemplo, de choferes. Eso no ayuda, yo creo que no ayuda al avance tecnológico y científico en nada. Sencillamente estamos viviendo un estancamiento terrible. Bueno, pues aquí dice que otra, vamos a ponerle todas las anteriores son sumamente importantes.
¿Qué se necesita para contar con educación de calidad? Profesores, en primer lugar, profesores de alto nivel con conocimientos eh, eh, con buenos conocimientos, con cualidades de enseñanza, con cualidades de enseñanza, pues cualidades de enseñanza en la que los estudiantes aprendan debidamente y puedan aplicar dichos conocimientos en su vida diaria. Tecnología de alto nivel e infraestructura, muy importante, e infraestructura, becas y apoyos, becas, aquí vamos a poner tecnología e infraestructura, infraestructucho, como dijo el presidente. Bueno, aquí tenemos dos presidentes. Bueno, infraestructura de alto nivel. En lugar de becas vamos a ponerles escuelas públicas. Vamos a borrar algo aquí, cualidades de enseñanza que los estudiantes con buenos conocimientos y cualidades. Y con cualidades de enseñanza, vamos a quitar esta. Infraestructura, más escuelas públicas, y apoyo a estas por parte del gobierno, así como becas y apoyos a estudiantes. Yo creo que con más escuelas públicas, con más facilidades para entrar a las escuelas públicas, que los estudiantes no sean rechazados, porque muchas veces son rechazados por no saber alguna cosa u otra, y es que para eso están entrando, es la ironía más grande también de la educación, que sean rechazados por no saber. O sea, realmente los estudiantes están buscando, los jóvenes están buscando el conocimiento y los rechazas porque no saben. Es una estupidez, pero así es en México, hecho en México, lamentablemente la porquería de la corrupción en México. Y es esa porquería la que tenemos que lavar, todos y cada uno de nosotros. Gracias por completar la encuesta. Completa estos datos para finalizar su participación. Bueno, aquí esto ya después lo haré, pero hasta aquí llegamos con nuestro video, que ha sido bastante largo, más de 1 hora. Lo voy a tener que fragmentar en dos grandes videos de larga duración. Y bueno, espero que les haya gustado. Espero sus comentarios. Esto es Tecnocracia México.